Hola creadores, ¿cómo están? Espero teniendo un grandioso día. En este video tutorial vamos a hacer esta vincha tejida a crochet. Vamos a hacerlo en un punto que a simple vista parece difícil de lograr, pero es muy fácil. Además se estira bastante, así que podemos hacerlo en distintos talles. También queda bien gruesito para abrigar bien nuestra cabeza, queda bien gruesito. Y vamos a necesitar muy poquito de material y de poquito tiempo. Así que bueno, ahora vamos a ver los materiales. Bueno, este es un proyecto que se puede hacer con cualquier hilado. En este caso yo usé uno que me sobró de un proyecto anterior. En la descripción les voy a dejar los detalles de este hilado. Es un acrílico 100%. Pueden utilizar el que tengan. Y vamos a necesitar una aguja de 5 milímetros, además de tijeras y la aguja para las terminaciones. Bueno, empezamos haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer ahora un total de cadenas que tiene que ser un número par, puede que le lleve más o menos cadenas. En este caso yo hice 46 cadenas y vamos a utilizar la última cadena, vamos a utilizar para subir en nuestra primera vuelta. Es decir, que siempre para hacer este punto vamos a necesitar un número impar de cadenas más un punto de cadena para subir. Entonces ahí tenemos nuestra cadena. Seguimos tejiendo hasta llegar a las 46 cadenas y ahora vamos a empezar a tejer en nuestro primer punto. Lo que vamos a hacer es girar nuestra cadena de inicio y vamos a contar el segundo punto desde la aguja y ahí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a hacer un punto medio vareta. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente, hacemos un punto medio vareta y recuerden siempre que estamos tomando este bucle que se forma atrás en la cadena. Hacemos punto deslizado, punto medio vareta en el siguiente y así vamos a ir intercalando entre un punto medio vareta y un punto deslizado. Hacemos punto deslizado, punto medio vareta. Vamos a hacer así hasta completar el total de la primera vuelta y vamos a tener un total al final de 45 puntos porque utilizamos una cadena para subir. Entonces llegamos hasta el final y seguimos haciendo un punto medio vareta, un punto deslizado. Acá llegamos al final y el último punto de esta vuelta tiene que ser un punto medio vareta. Entonces empezamos con un punto medio vareta y terminamos igual con un punto medio vareta. Giramos nuestro tejido, hacemos una cadena para subir y en ese punto, nuestro primer punto, lo que vamos a hacer es tomar las dos hebras para hacer un punto deslizado. Hacemos un punto medio vareta y vamos ahora en el siguiente punto a tomar solamente la hebra trasera. Entonces hacemos un punto medio vareta en esa hebra trasera. En el siguiente punto tomamos las dos hebras y hacemos un punto deslizado. Vamos a ir al siguiente, nos toca hacer un punto medio vareta y vamos a tomar solamente la hebra trasera. En el siguiente punto nos toca un punto deslizado tomando las dos hebras. En el siguiente nos toca hacer un punto medio vareta tomando solamente la hebra trasera. Ahora en el siguiente tomamos las dos hebras y hacemos un punto deslizado. Vamos a continuar así hasta completar nuestra segunda vuelta. Lo que vamos a ir haciendo entonces es vamos a hacer un punto deslizado tomando las dos hebras, un punto medio vareta tomando solamente la hebra trasera. Y si vemos, lo que estamos haciendo es intercalar los puntos. Donde en la vuelta anterior hicimos un punto media vareta, en esta segunda vuelta nos toca hacer un punto deslizado y si en la vuelta anterior teníamos un punto deslizado, en esta segunda vuelta hacemos un punto media vareta.
Completamos así la vuelta, tomando siempre las 2 hebras con el punto deslizado y solamente la hebra trasera con el punto media vareta. Estamos llegando al final, nos toca hacer ahora un punto media vareta y así como empezamos con un punto deslizado, al final nos toca hacer un punto deslizado también. Vamos a ver que ahí están nuestras 2 hebras, quizás a veces está difícil de encontrar, pero están ahí. Y ahí hacemos un punto deslizado. Giramos nuestro tejido, hacemos una cadena para subir, hicimos un punto deslizado esa vuelta, entonces ahora nos va a tocar un punto media vareta tomando la hebra posterior. En el siguiente nos va a tocar hacer un punto deslizado tomando las 2 hebras. Ahora vamos al siguiente y hacemos un punto media vareta tomando la hebra posterior. Nos toca ahora un punto deslizado. En el siguiente tomamos la hebra posterior, hacemos una media vareta. Después vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado tomando las 2 hebras y así seguimos intercalando los puntos medias varetas y los puntos deslizados hasta llegar al final de la vuelta. En este caso, como iniciamos con un punto media vareta, que vamos a terminar con un punto media vareta. Vamos a ver que ahí tenemos el punto deslizado de la vuelta anterior, nos toca hacer un punto media vareta. Cuando tenemos un punto medio vareta en la vuelta anterior, nos toca hacer un punto deslizado. Vamos a ir simplemente intercalando entre un punto y otro en cada una de las vueltas. Creadores, recuerden suscribir y darle like si les está gustando. También pueden dejarme en comentarios, contarme qué les pareció. Además, pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Vamos a continuar tejiendo esta vuelta hasta llegar al final. Y al final deberíamos terminar esta vuelta con un punto medio vareta que lo vamos a tejer en la hebra trasera que está en ese lugar. Así. Ahí encontramos nuestra hebra trasera y cerramos esta tercera vuelta. Vamos a ver que en este punto siempre vamos a empezar en las vueltas impares con un punto medio vareta y en las vueltas pares con un punto deslizado. Lo mismo aplica para el final de la vuelta. Si empezamos con un punto medio vareta, vamos a terminar la vuelta con un punto medio vareta. Vamos a continuar tejiendo la cuarta vuelta y nos toca hacer, como es una vuelta par, un punto deslizado al inicio. Entonces así continuamos con el punto medio vareta y luego con un punto deslizado, punto medio vareta hasta llegar al final, que al ser una vuelta par vamos a hacer punto deslizado en nuestro último punto. Bueno, llegamos al final de la cuarta vuelta y nos toca cerrar esta vuelta con un punto deslizado tomando las 2 hebras. Así es como se va formando este punto y lo que vamos a ir haciendo es seguir creciendo nuestro tejido hasta el tamaño que necesitemos para lograr la circunferencia de nuestra vincha. Bueno, una vez obtuvimos el largo que necesitamos para nuestra vincha, en este caso fueron 55 vueltas. Vamos a medir y vamos a ver que en total es 55 centímetros o 22 pulgadas. Y lo que vamos a hacer ahora es unir estos extremos para darle forma a la vincha. Entonces, tomamos los extremos y ponemos una mitad con la otra desfasada y vamos a doblar eso que nos sobra hacia nuestro lado. Y lo siguiente también para que esté unido de esta forma. Entonces vamos ahora a coser de derecha a izquierda. Vamos a ver otra vez cómo se hace esto. Entonces tenemos los extremos, doblamos cada uno de los extremos formando una C o una boquita y vemos que introducimos una dentro de la otra y vamos a ver que
una de las C que formamos nos va a quedar mirando hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Juntamos bien para que podamos coser bien, uniendo bien las hebras, y ahí empezamos a coser de derecha hacia la izquierda y vamos a ir tomando las 2 hebras de cada uno de los extremos para unir. Vamos tomando de esta forma y pasamos la aguja hacia nuestro lado, estiramos el hilo y ahora vamos a pasar, vemos el siguiente punto y lo pasamos hacia el otro lado. Entonces buscamos bien estas 2 hebras de cada uno de los extremos y pasamos de un lado hacia el otro. Vamos a hacer esto tratando de que nos quede bien juntos, buscando estas 2 hebras y pasando de un lado hacia el otro. Entonces ahora pasamos así y seguimos tejiendo hasta finalizar la costura. Pasamos de un lado hacia el otro y ajustamos muy bien para que esto después no se abra. Una vez que encontramos las hebras que tenemos que coser, van a ver que es muy fácil porque las tenemos ahí, se ven esas hebras. Vamos a tener que tener 4. Entonces tejemos hasta llegar al extremo. Yo lo que hago a veces es dar doble vuelta e ir varias veces de un lado hacia el otro para que esté bien ajustada. Y miren, así quedó bien ajustada de un lado hacia el otro, yendo y viniendo, y ahora voilà, la damos vuelta y se formó nuestro nudo tan característico de esta vincha. Miren cómo queda re lindo. Bueno, ahora solo queda rematar estos hilos, cortar y esconder, y es todo. Abracito crochetero.